Gracias Revolución Industrial por salvarnos de esto. Una casa que, claro, tiene material de la Edad Media completamente. Los campesinos medievales tenían más tiempo libre y vacaciones que la gente Eso es cierto, lo vimos en el video de Basketcraft. Que estaba muy bueno, por cierto. de hoy. Si bien tenían más vacaciones, sus jornadas laborales solían ser más largas, pero no solo eso. Probablemente habían épocas del año con hambrunas por falta de cosecha, enfermedades que te mataban pronto, guerras, trabajaban hasta morir, porque probablemente no ibas a superar los 30 años. Antes de TikTok, antes de Tinder, antes de Cornhub, XDDD. Estuvo bueno, estuvo bueno. Así era la vida antes, te sentabas con tu amigo en una esquina a hablar sin ningún peligro. A menos que viniera la DINA y fueras comunista y te fuiste para el loco. ¿Dónde quedan las Transguard? Aquí en México era disfrutar de la vida de la calle, jugando futbolito con los compas, hasta que te gritaban: ¡Ya vete a la casa, mendigo hijo de la chingada! Está bien, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Actitud. Vibes como Rorro que permitan tener sexo con muchas y vírgenes hasta el matrimonio. Que por cierto, vi algo hace unos días de Rodo bueno, que la morra la metieron a un programa de cocina. Hola, Ruso Diego, bienvenido. Me siento. ¿De qué iba? Así. Que la invitaron a un programa llamado Kitchen's Nightmare, la versión española, que es un programa de cocina donde te dan, tienes que hacer un platillo con lo que te dan, y a ella le dieron un montón de rabanitos y chuchas, ¿qué chingado vas a hacer con eso? Pero Roro tomó esos rabanitos e hizo una ensalada de puta madre que dejó estúpidos a los jueces. Y ellos en cara de: ¿cómo hiciste esto? Ellos en cara de: ¿cómo es que pasó esto? Y ella dice: ustedes me trajeron aquí para humillarme. Ah, pues bueno. Ahora mírense. Ahora miren quién. Ahora siéntanlo. ¿Quién es ahora el humillado? Ahí empecé a darme cuenta que esta Rhoda es hija de Chuck Norris, porque vaya forma de papearse los jueces. Eso sí me dio miedo. ¿Qué eres? ¿La versión femenina de Chuck Norris, Rodo? ¿Hay algo que no puedas hacer y que salga bien? Los pasados fueron mejores 10 niños de 15 años que no han agarrado pala en su vida. Y te lo digo yo que soy youtuber, a ese nivel. Este video es para la gente que realmente cree en esos viejos buenos tiempos que nunca existieron en realidad. Donde la gente era más feliz, más virtuosa. No como esta gente amonerada y degenerada sin valores de la modernidad. No teníamos tantas cosas bonitas, Y ahorita están peleando con Donald Trump con eso de que quiere quitar lo woke, entre comillas. Sí, así es el hombre. ¿Yo qué quieren que haga? pero todo tenía sentido. En este video vamos a repasar si todo esto es verdad en distintas facetas y finalmente por qué nos sucede esa añoranza de los tiempos pasados. Faltaban lujos, pero abundaba violencia intrafamiliar. Siempre ha abundado eso en la historia, compa. Siempre. Siempre. Sí. Hay mucha gente que santifica los tiempos pasados y muchas veces hasta la antigua Roma, donde puta se veía sin alcantarillado, sin casi nada, en una condición de vida horrible, todo muy lindo, ¿sí? Bien, como dice el título, me voy a referir más a la época de los 50 y también de los 80. Le explico por qué. En Gringolandia se pueden jactar mucho de que videos de los 50, 60 se ven súper glamurosos, al menos se ve en el video, donde ves cómo el sueño americano se está fortaleciendo, está viviéndose en carne. La época perfecta del sueño americano. Ahora solo ves gente caminando como zombies por culpa del fentanilo. Los precios de las casas hasta las nubes. Y deja tú, la economía se está yendo a la burger, a pesar de que el propio Trump dijo: vamos a hacer que los aranceles paguen todo por nosotros. Pero está haciendo lo contrario. Que no lo quieran reconocer es otra cosa. Pero eso es por bestias. ¿Yo qué quieren que haga? Propia en ese momento, pero Latinoamérica y quizá también en España en esa época estaban de la mierda. Y si buscamos videos de esa época en Latinoamérica real, donde estaba la mayoría de la población, el glamour brilla por su ausencia. Teníamos mucha peor calidad de vida que esos países desarrollados y no solamente se ve en la pobreza y en las viviendas, sino también en la calidad de vida en general. Pero aún así, ni siquiera los países desarrollados se salvan en esa época, para nada. En los 50 se descubrió que solamente el 46% de Gran Bretaña, ojo, no estoy hablando de Argentina, de Chile, de Perú, de Gran Bretaña solo el 46% tenía baños en el hogar. ¿Para qué decirte que mucho ese glamour que se ve en los videos? Si no se han visto la película de
las cenizas de Ángela lo van a comprobar. Bueno, sucede en Irlanda, pero igual también aplicaba para, ¿qué era? Así, de que no tenían baños, de que todo lo tenían que hacer en una cubeta, y esto. Y pues, bueno, también la pasaba muy feo, ¿qué te puedo decir? No era una vida bonita, era horrible. Gringos acerca de que hoy mira las casitas, de cómo vivía la gente. La calidad de estos materiales de estos videos, no solamente de Gringolandia, sino que muchas veces hay videos de Santiago, de México, de Argentina antigua. Muchas veces se muestra los centros, las zonas más bonitas, pero se olvida que la mayoría de las personas vivían en condiciones paupérrimas. La calidad de los materiales de ¿Quieren saber cómo vivía la gente pobre y olvidada de esas épocas? Véanse la película de Los Olvidados de Luis Buñuel. Una joya, preciosa película, que muestra a esa población que nunca quiere mostrar porque, ay, no, son feos y pobres. Está muy buena. La iban a censurar, pero afortunadamente eso nunca pasó y la tenemos entre nosotros. Muy buena película, muy buena. Gringolandia y Europa rica eran mucho mejores que las de Latinoamérica y la de los videos que se ven así tan glamurosos. ¿Para qué decirte que las familias latinoamericanas muchas veces vivían hacinadas? El grupo familiar obrero típico estaba compuesto por 8 o 9 personas que tenían matrimonio, uniones, familias monoparentales y de repente también se sumaba algún allegado, algún pariente del matrimonio, compadres, amigos, lo que sea, pero vivían en un montón de personas en una sola vivienda. Muchas veces solamente habían 2 catres por grupo familiar, era común que muchas personas durmieran entre varios. Esto también era una gran fuente de enfermedad. Todos compartían la misma cama. Por lo que no faltaba que alguien te pegara los piojos, tus bichos, o en el peor de los casos, te dieran un manoseo. Y créanme, no es una experiencia bonita. Una vez fui a una pijamada y estaba a punto de gritar, ¡árbitro! ¡Están metiendo mano! Es como también se pueden ver en las estadísticas de mortalidad y esperanza de vida. Y si ya expongo datos como esos de los baños en países desarrollados, ¿pa' qué po? Nos podemos ir a algo mucho peor. Porque en Latinoamérica no vamos a encontrar datos de cuánta gente tenía baño en ese tiempo porque tampoco habían recursos del Estado para hacer ese tipo de estudios ni tampoco necesidad. Lo que de sí tenemos datos es quizás hasta algo peor, el acceso a agua potable de la población. Permiso, voy a leer algunos datos. En promedio la cobertura de agua potable en la región latinoamericana pasó del 40% de la población urbana en 1950 a más del 90% en 2008. Un aumento del 50%. Y casi menos de la mitad de la población no tenía acceso a agua potable en esa época. Qué fuerte. Pero bueno, tiempos pasados fueron mejores, dicen por ahí, sí. Total, tomar agüita con tierra. Sí, claro. Bañarte en el río. Beber agua con tierra. Pegarte alguna sanguijuela que se te metía en la garganta, ¿no? Era una experiencia bonita. O cagarte de sed no tiene nada de malo, son pequeños detalles. Pero bueno, esos son datos chicos, sigamos con algo mucho peor. Con que antes ni siquiera podías estar vivo después de los 50, básicamente. La tuberculosis y la peste blanca eran de las enfermedades que más causaban muerte a finales del siglo XIX. Habían otras enfermedades también devastadoras, que eran las epidemias como la viruela, la cólera y en menor medida la peste bubónica. También estaba la tifoidea, la disentería. Y ahora muchas de estas enfermedades, adivinen, si bien no todas están curadas, ya todas tienen tratamiento y no te van a mandar al lobby en tus primeros años de vida. De no ser por los imbéciles llamados antivacunas, estas enfermedades estarían desaparecidas, pero no. Los babosos esos del movimiento antivacunas, pues gracias que prefiero que mi hijo tenga los huesos débiles por poliomielitis a que sea un autista inútil por el resto de su vida. Hermano, ¿le tienes más miedo a un espectro que a una enfermedad que lo puede mandar a la tumba? ¿En serio? Así son muchos antivacunas. Le temen más al autismo que a la polio o a la tuberculosis o al sarampión. Por eso las enfermedades más peligrosas de la Tierra están regresando gracias a esos pusilánimes. ¿A qué vamos a caer? Recién en la década de 1940 se inició una estrapada expansión y consolidación del sistema público de salud, el que comenzó a tener efecto en la baja de las tasas de mortalidad infantil, no solamente adulto, infantil, porque la mortalidad infantil, gente, era
pero unos niveles que dan miedo. Ahora tenemos súper normalizado que nazca un bebé y no se muera, porque weón, sí, Eso es pero los bueno. primeros 15 años del siglo la mortalidad infantil, es decir, muertes en el primer año de vida, ojo, solo en el primero, era de casi 300 por cada 1000 niños. Y ojo, solamente hablo de los que mueren en su primer año de vida, no de los que mueren a los 2, a los 3, a los 5. Así que ese número podría incrementar muchísimo si hablamos de niños. En el siglo XIX, en el Londres de la época victoriana, había una tradición bastante curiosa que decía que si un niño llegaba vivo a los 12 años, le ponían su nombre. Sí, güey. No te ponían nombre hasta que cumplieras 12 años y demostraras que estabas vivo. Nomás te llamaban hijo número 1, hijo número 2, hijo número 3, hijo número 4. Y ya cuando llegabas a los 12 años, ahí te decían, te voy a llamar Franklin. ¡Felicidades! Así era de rara la gente en esa época. Niños en general. Y desde 1915 hasta 1940 la mortalidad infantil se mantuvo por sobre los 200. No mejoró mucho la cosa que digamos, pero a partir de 1940, por lo mismo que les dije, el sistema público de salud, por lo menos en Chile, tuvo un descenso bastante importante. Pero desde la década de los 70, gracias a la ciencia, esta tasa de bebés disminuyó del 57 por 1000 en el 75, que sigue siendo bastante alta, pero ya por lo menos a finales del siglo XX ya la mortalidad infantil solo alcanzaba las 8 defunciones por cada 1000 nacidos vivos, algo bastante menor. Y si hablaba de mortalidad adulta, ya se las dije, bastante alta, y la esperanza de vida, como vamos a ver, era bastante baja. Hasta 1900 se vivía solamente hasta los 40 años, de hecho. Hasta ya, si lo quieres llevar a los 70, te banco, ya. Puede ser que ahí la calidad de vida era mejor, tiempos pasados fueron mejores. Pero no, en los 70 y en los 80 también la Sí, no eran tiempos bonitos. Y si te dicen que lo eran, es un imbécil. calidad de vida seguía en la mierda para la mayoría de la población de Latinoamérica. Y no solo en muer, sino también en la calidad de vida en general. ¿Quieren creer que antes sus abuelos se compraran una casa con un plátano y lo que sea? Si bien esto en algunos Sí, me lo han contado de que en otras épocas tu abuelo se compró una casa con solo 5 pesos. Hoy en día tengo que sufrir con 30 años de pago Infonavit para conseguirme aunque sea una casita de muñecas. En la que no quepo. Como en ese meme de la casa de piña de Bob Esponja que hicieron, que decían, quisiera vivir en ella. ¿En serio? No. caso es cierto, el precio de la vivienda es innegable y que ahora para nosotros es muchísimo más difícil, pero la pobreza también era un problema bastante grande para ellos, por no decir que era mayor y más intenso que el de nosotros, más allá del precio de la vivienda. En 1950 la pobreza afectaba a más del 60% de la población, en los años 70 alrededor del 40% de la población seguía viviendo en la pobreza. En los años 80, la década perdida, la pobreza aumentó un poquito debido a crisis económica y ajustes estructurales de ese tiempo, y la pobreza se redujo al 27.3% en la región de Latinoamérica, aunque aún sigue afectando a 172 millones de personas. Ay, aquí en México nos pegó re feo por culpa de presidentes pendejos y bueno, ustedes me entienden. Hola Reynolds, welcome a la cabina del micrófono abierto. Por favor, toma asiento, ve por palomitas y por tu refresco que esto apenas va empezando. En algunos países más, como Argentina, en algunos países menos, como Chile o Uruguay, pero ha disminuido notoriamente comparando con el pasado. A su vez, como mucha gente se vino del campo a la ciudad, la vía Hola, miseria, Odín. favelas, los campamentos, las poblaciones callampas, se acrecentaron y carecían de servicios básicos como agua potable, saneamiento o electricidad. Y si hablamos de esperanza de vida, esto se pone cabrón. En los 50, no hablo de 1900, hablo de 1950, en América Latina la esperanza de vida era aproximadamente de 51 años. En los años 70 la esperanza de vida mejoró, alcanzando en promedio 60-65 años, y en 2024 ya está alrededor de los 75 años. Les digo algo. Mi abuelito paterno, que Dios lo tenga en su gloria, don Alfonso Aguilar, llegó a vivir nada más a los 40 años. Nunca me platicó ni mi abuela ni mi papá qué le dio para que se muriera. Mi abuelito materno, don Vicente Martínez, que lamentablemente nunca lo conocí en persona más que cuando era bebé, llegó a vivir un poquito más. Solo mis abuelas llegaron a vivir más. Por ejemplo, mi abuelita materna, doña Elvira, que también Dios la tenga en su gloria, nació en 1925 y dejó este mundo en 2006. Llegó a vivir 81 años. ¡81 años! Y vivía en el campo. Mientras que mi otra abuelita, doña Albina, que en paz descanse, nació en el 40 y se murió en el 2011. O sea, vivió 71 años. O sea, yo posiblemente tengo miedo de terminar igual que mi abuelo, que llegó a los 40 años, lamentablemente.
Pero a veces también quisiera llegar a la edad que vivió mi abuelita materna o incluso más. Si es posible, llegar hasta los 97 años. Claro, deja el link en el chat. Ahorita lo checamos. Fue una mejora notoria, a menos que no te guste la vida, ahí otra cosa, pero no me puedo hacer cargo. En la educación también mejoró un montón. Las tasas de alfabetización eran bajas, comiendo el 50% de la población adulta alfabetizada. En los años 70 mejoró un poco, ya el 20 al 30% solamente eran alfabetos, ya había mejorado bastante. Y para 2024 ya las tasas de alfabetización alcanzan más del 90%. Creo que ha mejorado un poquito la cosa, ¿cierto? ¿Para qué decirte el tema de que en los años 80 las crisis económicas muchas veces llevaron a que la gente no terminara ni siquiera la secundaria? ¿Para qué decirte que muchos de nuestros abuelos, estoy seguro que varios pueden preguntarle a los abuelos, ni siquiera terminaron cuarto medio, ni siquiera terminaron el colegio? Mis papás no son profesionales, mis abuelos no terminaron la escuela, yo tengo tíos, abuelos analfabetos. Creo que en este aspecto, tanto los datos como también las experiencias de muchas personas y los datos de algunas personas personales, nos podemos dar cuenta de que sí, yo creo que hemos mejorado un poquito. Pero Eso bueno, ¿cómo me gustaría vivir en esa época donde Santiago era más limpio, más bonito, no habían extranjeros? Bueno, Estación Central está asqueroso, Santiago Centro está asqueroso también, pero antes la sociedad en Chile era peor. Y no solamente la sociedad, sino que el smog en Santiago era peor también. Si es malo, antes era peor porque antes ni siquiera se regulaba. Antes dejó que a viva voz saliera libre. Hasta en las ciudades desarrolladas de Europa y también Estados Unidos no era tabú tirar basura ahí, por ahí, ¡pum! Tienes basura, la tiras. En ese momento hasta los movimientos ecologistas de los 70. Hasta ese weón estaba sucio todo, era una sociedad horrible. Y lo mismo, en esa Como decían por ahí, en mis épocas, todo esto era monte. No había pavimento, había puro lodo. Y en vez de perros había vacas, en vez de gatos había cerdos, y en vez de pajaritos había zorrillos. esas ciudades no fue hasta cierto año que pusieron regulaciones con el aire. De hecho, en Londres en 1952 el smog mató a 12.000 personas. Estoy leyendo 12.000 personas, weón. Y enfermó gravemente a otras 100.000. Pues Monterrey va por el mismo camino. Tenemos un chingamadral de fábricas, por ejemplo, Ternium, Cemex, la cervecería, las pedreras, otras industrias pesadas que andan por ahí. Así que contaminación, en lo que se refiere a contaminación, estamos muy, muy por encima. Y lamentablemente, como muchos empresarios le avientan billetes al gobierno para que no los clausure ni nada, pues vamos a tener que seguir oliendo la mierda. De hecho, el chantaje favorito de muchos empresarios cuando quieren llegados de medio ambiente a clausurarles es: ¿y cómo le van a hacer para mantener a los trabajadores? Ese es el chantaje favorito, de que si nos cierran, dejarán sin trabajo a miles de personas. Y considerando cómo está la economía, pues la gente es capaz incluso de tragar veneno como si fuera comida para que sus parientes no mueran de hambre. Lamentablemente eso pasa. Aquí en Monterrey lo mismo. Fuerte. Y recién en 1970 en Estados Unidos se aprobó la ley de aire limpio. Bueno, un poquito tarde en algunos países. No, ya Trump ya la va a revocar. Porque según él, la ecología es el enemigo de la economía estadounidense. Pinche idiota. Pero bueno, por lo menos los trabajos de antes te explotaban menos, yo creo. Al menos había contaminación, pero había mejores trabajos, ¿o no? Había más tiempo libre, podías llegar a tu casita. Llegas siendo el hombre de la casa proveedora, despreocuparte, ver el partido, una cerveza. Claro, pero solo si eras hombre de clase media alta. Y si no, estaba cagado. Olvídate de eso. Te explico todo esto en el siguiente punto. Pero antes de pasar al siguiente punto, suscríbete, porque la mayoría de la gente no está suscrita y queremos llegar a 100.000 antes de marzo del otro año. Así que por favor, suscríbete. Me recordó una ocasión en la que yo le pregunté: ¿por qué antes el país estaba mejor si no todos iban a buen planteamiento? De hecho, sí, muchos se lo piensan también, de que otras épocas eran mejores, pero todas las épocas tienen sus altibajos y tampoco son perfectas, no vamos a negarlo. Suscríbete, van a ayudar a que este canal siga creciendo y la ciencia psicológica y las ciencias sociales se sigan divulgando en el nombre del saber. Bueno, continuamos con el video. ¡Locura! Capítulo 12.5. Antes había trabajos y hombres de verdad. Tristemente no hay mucho dato de Latinoamérica, pero sí datos de Estados Unidos. Tristemente, de nuevo. Perdón, ellos tenían y tienen más plata y más población para sacar datos de ciencia, así que lo siento. Sí. En 1950 el hombre promedio de Estados Unidos trabajaba al año 300 horas más
que hoy. Y ni siquiera cobraba más Ouch. por ese esfuerzo que se ajuste a la inflación. De hecho, el salario medio de 1957 era ligeramente inferior, ajustado a la inflación. Ahí se puede ver mejor en un gráfico, y de hecho también hay un video de Profe Jeremix que lo explica, pero bueno, ese está disponible para los Patreons solamente. Que puede ser Patreon, de hecho, y ver muchos videos exclusivos de Profe Jeremix. Una gran proporción de la población trabajaba en el sector agrícola bajo condiciones de subsistencia, explotación y mierda. Qué rico eran los tiempos cuando trabajaba en la salitrera y te pagaban con fichas y esas fichas las tenías que gastar ahí dentro. Ah, sí, cierto, fichitas. A veces de metales que no valían ni madres, o de plástico, de madera, o de incluso concho. Aquí en México las tenían que cambiar en un lugar llamado la tienda de raya. Que por lo general siempre te daban objetos de productos de mala calidad o cosas que no necesitabas. Para engancharte y tenerte en deuda por el resto de tu vida. Hoy en día eso ya es ilegal, pero en otras épocas era común. Y si te quejabas, latigazos. Dentro de la misma salitrera, weón, eso eran buenos tiempos, qué buenos tiempos, Dios mío, así, eso era nombre de verdad, weón. El empleo informal también predominaba en las ciudades, con muy poca protección laboral y acceso a seguridad social, por no decir que no había casi nada, por no decir nada. En los años 80, el desempleo y el empleo informal aumentaron debido a las crisis económicas que pasaban por esa década. Súmale a esto que varios países pasaron por dictadura y esto se incrementa. En zonas México no pasó por una dictadura, pero se comportaron como una bajo Díaz Ordaz y Echeverría. Pero de que el PRI seguía siendo un abusivo, seguía siendo un abusivo. Es que algo de verdad tiene, porque tenía esa primaria hecho. Exacto. Ahora vives en un puente por no encontrar pega. Sí. Me ha platicado un amigo y ha pasado casos de que hay gente con hasta 3 doctorados y están ganándose la vida friendo hamburguesas en un McDonald's. En serio. Y no te miento. Tienes dos opciones, o irte a una fábrica o ser emprendedor, que ambas no son fáciles. rurales, de hecho, el trabajo infantil seguía siendo bastante común, especialmente en sectores agrícolas y servicios domésticos. Y estoy hablando del año 80, para qué decirte que por los 50 no había mucho problema en ningún lugar. De hecho, muchos de nuestros abuelos dejaron el colegio porque tenían que trabajar. También las mujeres tenían mucho menos acceso a la educación superior y ocupaban principalmente empleos informales y muy mal remunerados. La desigualdad salarial por tu sexo era evidente. Ya pueden putear de progre, de aliado por... ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! No soy yo, por favor. Dejen de enviarme esta foto por Insta, no aguanto más. decir eso. Ahí lo leo. Hermano, pareces barra brava. Y por el color de los calzoncillos te saca chispas. Ten tantita amarga, cabrón. Los comentarios. Imagínate el empleado que se siente condenado a estar en un trabajo que odie desde este que no lo puede cambiar nunca, a estar con un jefe de mierda con jornadas de 10 horas o más donde ni siquiera le pagaban las horas extra, con una posibilidad Sigue pasando lo mismo, solo que las cosas han cambiado. Pero de que muchos detalles de que jefes imbéciles, turnos explotadores, cosas así, siguen igual. Y a veces no tienes opción. ¿Es eso la muerte? grande de nacer en ese trabajo y morirse en ese trabajo. Llegando borracho a la casa y la señora le tenía que tener la comida lista porque si no, ¡pa! No te quiero decir. Goku, no me pegues de nuevo. Eres una inútil. Porque el hombre todo Sí, eso pasa. Deja tú. A veces la mujer era muy, muy obediente. Demasiado, quizás. Y el vato pues se iba con sus chinga de viejas, chinga de culos, y chinga de viejas, chinga de culos. Para mostrar que un verdadero macho las domina todas. Hoy en día si haces eso te agarran a piña. Te agarran de piñata. Así que por favor chicos no hagan eso. Sean fieles y respetuosos. No sean como los machos que dominan a la mujer. Eso no ayuda y es estúpido y te hace ver como un idiota. toma, pelea y trabaja y la mujer cocina y plancha, qué sé yo. Eso suena bien ridículo si lo digo así porque es una caricatura extrema que no estoy aludiendo a nadie. Pero el tema de las tradwaves y esposas tradicionales se hizo muy popular hace poco con el tema de Rorro, que no lo toqué en el canal porque llega atrasado. Pero de repente en Facebook aparecen estos memes de mujer que cocina, qué buena madre, que es sumisa, en otras palabras. Y el Pero Roro es otro nivel, güey. Mira, hizo un libro para su novio desde cero. O sea, hizo la cubierta, hizo las hojas, las letras. Armó una computadora gamer ella sola para su novio. Y luego se metió a ese concurso de cocina donde humilló a los jueces
con un platillo hecho solo de rabanitos. ¿Qué más pinches quieres? ¡Esa mujer me da miedo! Se parece, parecida ya que es hija de Chuck Norris. De que todo lo que hace lo hace bien y a la primera. Hermano, eso ya es aterrador. El hombre alfa que provee a esa damisela. Y en los comentarios, ¿qué pasó con esas mujeres? ¿Por qué ya no hay mujeres así? Muchos dirán que quizás la vida que les satisfacía, que es la vida que elegían esas mujeres simplemente porque era más agradable no tener que trabajar y no tener que preocuparte de eso. Creo que si te doy los siguientes testimonios, te van a hacer dudar un poco de eso. Me pregunto por qué estoy tan insatisfecha. Tengo buena salud, buenos hijos, una hermosa casa nueva, suficiente dinero. Mi esposo tiene un futuro real como ingeniero electrónico. No tiene ninguno de esos sentimientos. Me despierto y no hay nada que esperar. He probado todo lo que se supone que deben hacer las mujeres. Pasatiempos, jardinería, ser muy sociable con mis vecinos. Empiezo a sentir que no tengo personalidad. Soy una camarera, una que pone los pantalones y una que hace la cama. Alguien a quien se puede llamar cuando quieres algo. Pero, ¿quién soy yo? Parece que duermo tanto. No sé por qué debería estar tan cansada. No es el trabajo, simplemente no me siento viva. Para las mujeres, el matrimonio y la familia eran su destino y parecía que no tenían ninguna otra opción. Podían trabajar, pero no podían votar. Podían trabajar sus tierras, pero a menudo no podían poseerlas. Eso ha pasado desde tiempos inmemoriales, hermano. Siempre. Y hay quienes defendían ese sistema. Porque, bueno, se sentían poderosos. Hoy en día quieren reivindicarlo porque el feminismo, bueno, una parte del feminismo se ha vuelto loca y pues, quieren volver a esas épocas de que el hombre arriba y la mujer abajo. Pero no, señores, así no funciona. No solamente las mujeres estaban afectadas con el empleo, sino que en muchos países la mujer ni siquiera tenía derecho a voto, su participación estaba muy restringida. En la década del 80 ya había un avance en este tema, estaban apareciendo las feministas sobre todo en lugares de países desarrollados, la primera o la segunda ola no recuerdo ahora, no les voy a mentir, perdón, pero la representación femenina en cargos políticos seguía siendo muy baja y las brechas salariales seguían siendo significativas. Y ojo que hablo de la real brecha salarial, no de la actual que muchas veces no es, de hecho en varios países es ilegal, fin del paréntesis. Sin embargo, esto no es lo peor de esto. Acá hablamos de cómo el trabajo tenía muchas peores condiciones que antes, eso está claro. También de que la mujer tenía serias desventajas. Así que esas mujeres que nacieron en la época equivocada, créanme que no, créanme que lo hubieran pasado mal antes, lo hubieran pasado peor. Pero lo peor... En los sí, bueno, casi toda la Edad Media y buena parte de la época entre el siglo XV y el siglo XIX, pues, las mujeres, en el caso de las de clase baja, pues, eran utilizadas como moneda de cambio. En plan, yo te doy esta vaca y tú me das a tu hija para mi hijo. Y la familia decía, sale, vale. Era peor para las chicas nobles porque a veces era la razón por la cual se firmaban alianzas o se hacían guerras. Es como decía en los 80. Sí, nomás por lo de putas Miami Vice. Pero no es así, señores. Todas sus épocas tienen su lado bonito, pero también tienen su lado ojete. Solo que nomás la gente quiere ver el lado bonito. Lo peor de todo es cuando hablamos de la moralidad antigua. Sobre todo si era mujer, nacer en el pasado era una desgracia completa. Y sí, Una moralidad en decadencia. supuestamente ahora la moralidad está en decadencia. Los hombres están cada vez más afeminados, más infantiles. ¿Qué? Santo Dios, pero qué uñotas tiene esta cosa. Esas ya no son uñas, son garras. Las mujeres ya no tienen valores, la sociedad está adicta al no por lo que se te ocurra. Pero ya es moderno. ¡Oh! Ahora que recuerdo, esa chica. A ver. Infantilizados, las mujeres ya no tienen... ¡Esta morra! Confirmó que ya está embarazada. ¿Quién es el padre? No lo sabemos. No, pobre niño, va a sufrir un bullying como no tienes idea. tienen valores, la sociedad está adicta al no por lo que se te ocurra. Reject modernity, embrace traditions, dicen algunos. Bueno, veamos un poquito de esto con lentitud y rigurosidad. Por cada gran cine que proyectaba el último romance y cosa bonita de Hollywood, había muchos más cines de mala muerte, como le dicen en Gringolandia, que proyectaban películas de explotación. Exacto, porque anteriormente el no por se basaba mucho en la explotación y ahora por lo menos hay un poquito más de libertad con esa plataforma que pronto le vamos a hacer un video.
Y también el Soho de Londres era internacionalmente famoso por sus cines para adultos que parecían cochinadas. Y en la ZAM, si bien habían algunos sitios triple X que ahora son reliquias hasta día de hoy, también el contenido X abundaba de alguna u otra forma, al nivel de que aparecía en los diarios de Chile. Y se Oh, sí. Ese no es el tres leches. Sí. Buena esa, buena esa. hablamos de infidelidad, Alfred Kinsey, un investigador controvertido, descubrió que en el 53 alrededor de la mitad de las mujeres y el 68% de los hombres de Estados Unidos habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Pecadores, pecadores. De hecho me sorprende que el número sea tan bajo, ahí doy un punto. Pero bueno, si hablamos de Chile ya yo creo que la cosa es distinta, porque por lo menos, no quiero hablar de familiares míos, sino en general de la gente que es adulta mayor, la infidelidad está pero normalizada de una forma que llega a asustar, tanto la cultura de las cariñosas como también Aquí en México también era común eso de la infidelidad. La mujer tenía que ser obediente y fiel al marido mientras este se iba de putas al prostíbulo a agarrarse con 20,000 mujeres y con hijos que casi nunca reconocía. En plan, la, mu- la mujer debe obedecer al marido porque así lo dice la Biblia, bla, 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 bla. Lamentablemente eso era verdad. ¿Y qué podías hacer? Absolutamente nada. De hecho, era válido que un hombre le golpeara a la mujer. Era triste, pero es cierto. ser infiel es como boys will be boys, lo tienen normalizado, naturalizado y no lo ven nada de malo. Y de hecho por ahí me dicen que los mineros tienen esa reputación de que llega el día de pago y se van donde las cariñosas. Yo le pregunté a mi amigo de si era verdad eso de los mineros, me dijo que sí. Le pregunté si estaban todos casados y me dijo que sí, que la mayoría estaban casados y que en general la gente joven de ahí no hacía eso. Estuviera casado o no estuviera casada, prefieren no hacerlo. Claro, a los hombres les gustan las mujeres puritanas que ojalá lleguen vírgenes hasta que esté con uno y se casen, mientras él experimenta su sexualidad libremente y se la antoja. Y miren, Jordi NP, su pareja, más en creer en el amor. Pero cuando una mujer habla de que estuvo con más de 5 hombres, ¡ay, Dios mío! Esta moralidad de las mujeres, weón, esta mina ya está usada, no vale la pena, una mujer de bajo valor. Si te dicen eso es porque se la croma mucho al temache, en plan. Mi compa, si usted dejara que yo se la supara, ¿lo haría? Pequeños paréntesis de esto: si exige a una mujer que sea puritana y que por poco tenga un body count 0 o 1, tú también haces el esfuerzo de lo mismo. No esperes que te den algo que tú no estás dispuesto a dar. Yo en lo personal no tengo problema con eso, porque yo también quiero vivir mi sexualidad un poco más libremente, pero bueno, el tema del body count es para otro video, ya lo vamos a dejar ahí. Y esto, como le dije, no es para nada comparable si es que ya hablamos de comunidad LGBT, de mujeres y también de gente que simplemente no obedecía al partido político de turno. Vamos a repasar un poquito de todo esto, y acá recomiendo discreción porque la conversación se va a tornar un poquito más fea. Ay, para que hablemos de la violencia doméstica. La violencia doméstica era un tema tabú, un tema que se evitaba hablar y en muchos casos era aceptado socialmente. De hecho, había una frase, sobre todo por abuelas, por gente mayor, Si te pega, no te quiere. Imagínate cómo va a estar ahorita el 8M. Si alguien escucha, porfa, pégame, pero no me dejes. Las señoritas se van contra el abusivo y agarran como piñata y lo dejan todo hecho. Bueno, lo dejan peor que Mick Foley luego de una lucha violenta. de que si un hombre te pega es porque te ama. No existían leyes para proteger a las víctimas y la intervención estatal era mínima en esto. La violencia contra las mujeres se consideraba un asunto privado y de que al final el hombre y la familia sabrá qué hace con eso. Por lo mismo y un montón de razones comenzaron a surgir movimientos feministas que denunciaban la violencia de género, lo que llevó a una mayor visibilidad del problema. Por lo mismo, con el tiempo, sobre todo en este siglo, se han promulgado leyes específicas contra la violencia de género en la mayoría de los países de la región. Y es un tema muchísimo más hablado y menos aceptado que en los 50 o en los 80. Y ahora, yendo por el tema, Lamentablemente, gente como Milei le está dando reversa a esas leyes porque, ay, no, es que hay señoritas que se aprovechan para joderle la vida a las personas. Y lamentablemente, y me cuesta decirlo, el idiota de Milei tiene razón. Lamentablemente hay mujeres que se aprovechan de esas leyes y miren cómo terminamos. Aunque bueno, tampoco se le puede dar tanto crédito a un tipo que llamó idiotas a los retrasados mentales. Bueno, perdón, personas con deficiencia mental. Es que no sé cómo decirlo sin que se torne ofensivo.
LGBT. En la mayoría de los países latinoamericanos, las relaciones homosexuales eran ilegales en los 50. ¿Para qué decirte que el DSM lo penalizaba y lo veía como un trastorno? La homosexualidad se consideraba un delito y las personas LGBT enfrentaban persecución y discriminación generalizadas en todos los aspectos, tanto social como legal. ¿Para qué decirte que el matrimonio igualitario ni siquiera era un pensamiento que surgía? Ya con que no te mataran afuera por ser homosexual ya era un avance. En los 80, aunque algunos países comenzaron a despenalizar las relaciones homosexuales, en muchos lugares seguía siendo ilegal. De hecho, en Chile, que se cree tan moderno y la cúspide de Latinoamérica, en el 99 recién se despenalizó esto. Y el matrimonio igualitario sigue siendo ilegal. A día de hoy, sobre todo Aquí en México, como somos una, ¿cómo decirlo? Federación de estados, pues eso depende de cada estado. Aquí en mi estadito, que es Nuevo León, el matrimonio igualitario, ya, bueno, ya a duras penas pudo haber sido, fue aceptado. Pero vieran cómo la oposición de los sectores más conservadores de la ciudad fue feroz. Aquí sí es legal. Bueno, eso sí, ya donde tú vives sí es legal. Pero donde yo vivo, costó trabajo hacer que fuera legal. Porque muchos de los conservadores de Nuevo León, pues eran gente con dinero y pues gastaban una lana en impedir lo que ellos llamaban algo antinatural. Cosa que al final, pues, terminó aprobando y hoy en día tenemos a gente más federal. Es un país federal. Es un país federal. No somos unitarios. Una vez lo fuimos, terminó muy mal. Pero somos un país federal. Cada estado tiene sus reglas, pero todos somos parte del mismo país, obedecemos las mismas leyes, etcétera, etcétera. Pero en otras cositas, cada quien por su todas las generaciones más jóvenes ha cambiado, ya no hay discriminación en casi nada de esto, pero el matrimonio igualitario sigue siendo ilegal en la mayoría de países, pero bueno, que diferencia bastante grande con cómo era anteriormente. Y ahora yendo por la persecución política, porque a Latinoamérica nos encantan las dictaduras, parece. Latinoamérica experimentó un montón de dictaduras, tanto del 50 hasta los 2000, para qué decirte por los 80 y por los 70, de que en muchos países como Chile, por ejemplo, mi país, la Operación Cóndor hizo una campaña de represión coordinada por dictaduras de todo el cono sur, no solamente de Chile, lo que resultó en la desaparición y muerte de miles de personas. Algunos países comenzaron procesos de democratización por fortuna, pero la persecución Menos mal que aquí en México no tuvimos dictadura, aunque nos comportamos como una en los 70s. Que, bueno, primero fue lo del 68 de Tlatelolco, luego vino el 71 lo de la matanza del Jueves de Corpus, luego fue la Guerra Sucia, donde persiguieron a todos los que fueran rojitos solo porque al vecino del norte no le gustaba que tuviera otro país que le saludaba la mano a la Unión Soviética en sus narices. Con Cuba ya era suficiente. Aparte, pues necesitaban evitar a los rojitos sin tener que terminar como Vietnam. Bueno, sin tener que terminar como pasó en Vietnam, de que, sí, vamos a ganar. Y terminaron perdiendo. Te lo cortaban y te decían hipiteca. Sí, a los hippies aquí en México los llamaban hipitecas. Hippie, pues ya saben, la palabra hippie y teca porque esta última partecita se le aplicaba a muchos pueblos indígenas, hipiteca. persecución política continuó en varios lugares. La mayoría que nacimos por sobre los 2000 nos acostumbramos a la democracia. Pero es curioso cómo realmente la democracia ha sido la excepción en toda la historia de la humanidad. Creo que ya todos podemos concordar de que tiempos pasados no fueron realmente mejores, para nada. Pero ¿por qué sucede esto en nuestras cabezas? ¿Por qué creemos que aún así lo son? ¿Por qué seguimos creyendo ese casi mito de que el pasado fue mejor? Básicamente por la nostalgia, tanto personal como histórica. Ahora se lo voy a explicar un poquito, atención. Y también les voy a explicar de que sí, puede que tiempos pasados sí fueron mejores en ciertos aspectos y de una forma un tanto más filosófica, poética y psicológica. Quédense hasta el final para ver eso, pero antes también les recomiendo por favor mi Patreon si se quieren unir. Tengo un video explicando de por qué los trabajos antiguos pueden ser más significativos que los actuales y por qué. Hermano, me gustaría unirme a tu Patreon, pero ahorita estoy pagando Prime Gaming, bueno, Prime, bueno, Amazon Prime, estoy pagando el HBO Max, estoy pagando el Game Pass de Xbox, estoy comprando a mansalva Funkos y otras figuritas de Warhammer. Lamentablemente no puedo comprar Funkos. Estoy pobre.
el mundo moderno no parece tener significado, además de tener un montón de premios más como resúmenes de todas las lecturas que hago, como también meditaciones guiadas, como también el último tier, charlas 1 a 1 conmigo mensuales. Y de partida le doy gracias a todos los Patreons, en particular también a Alex Rim, Brandon y David Andújar, que son mis Patreons favoritos, que de verdad hacen que el canal pueda seguir estando y pueda seguir mejorando, y a todo lo demás. Lo de la sub al canal de Cookie viene por cuenta de la suscripción gratuita gratis de Prime Gaming. Ya sabes que te regalan una suscripción gratuita a cualquier canal y pues me elegí de Cookie. Así que ahí sí no tengo que invertir. Eso sí, con Julio ahí sí tengo que pagar, lamentablemente. Patreons también, los amo mucho y muchas gracias por contribuir que el canal siga mejorando, y mientras más Patreons se unan, más calidad va a haber en los videos, se lo aseguro. Sin nada más que agregar, sigamos con el video. Advertencia de que voy a hablar contenido de Estados Unidos, porque la TAM no hay mucho registro de estos fenómenos en este tiempo. Pero no le digas a Cookie, no le digas a Cookie. Lo último que quiero es que Cookie venga y me retuerce el gaznate. Es lo último que quiero de Cookie. Gracias. En la década de 1930, un periódico inglés señaló que no hay ningún periodo de la historia en el que los jóvenes hayan expresado con tanto énfasis una tendencia a rechazar lo que es viejo y desear lo que es nuevo. En 1939, una encuesta de Gallup reveló que el 62% de los estadounidenses pensaba que la vida era mejor en la era del caballo y el carruaje. En 1832, Andrew Jackson proclamó que bajo su... A ver, ¿en qué sentido? ¿De que los blancos lo tenían todo, los negros trabajaban en los campos de algodón, los indios eran perseguidos a más no poder, los latinos que se quedaron en la parte de México que se quedó a Estados Unidos eran discriminados, los inmigrantes eran vistos como invasores? ¿Es Estados Unidos? No, creo. Liderazgo, Estados Unidos estaba reviviendo ese patriotismo devoto y espíritu de compromiso que distinguió a los sabios de la revolución y a los padres de nuestra unión. Evidentemente las cosas eran mejores hace 50 años, en la década de 1770, en el siglo XVIII, pero incluso en el siglo XVIII la gente se quejaba de esto, de que los jóvenes nobles, que en su oposición directa al buen carácter, se apresuran por la vida en una invariable ronda de libertinaje. En última instancia, decían que a pesar de haber alcanzado la madurez, los jóvenes no son más que demacrados. Miren ese amanerado, por hermano, amujerado, con peluca, calceta larga, no... Anda sus uñas pintadas así, sobrino. No anda la chupa. Ay, ¿cómo crees? Chupando tula, sobrino. Quizá después el tío Jeremy en la cena de Navidad en 2050 va a decir: la vida era mejor en 2020, cuando el matrimonio era entre dos humanos, no con robots sexuales que te hacen robomamadas ilimitadas. Ojalá sea así, no sé qué dicen, no sé qué opinan. Todos sabemos a esta altura del video que a pesar de sus defectos, la vida moderna es casi superior en todos los aspectos a las vidas anteriores, a las épocas anteriores. Pero, ¿por qué sigue siendo todo esto un fenómeno tan común? La mortalidad infantil se redució a la mitad, la calidad del aire y del agua han mejorado enormemente, nuestros autos son mucho mejor y son mucho más seguros, nuestras casas son más cómodas y son más seguras por más que ahora cueste tenerlas más, el número de personas heridas o muertas en el trabajo se ha desplomado enormemente, hemos logrado muchos avances contra el racismo, contra la homofobia, la misoginia. ¿Qué chucha pasa entonces? ¿Qué verga? ¿Qué está pasando acá, doctor García? Esto sucede básicamente por el declinismo, un fenómeno psicológico bastante interesante. Quédense atentos. El declinismo es la creencia de que las cosas solían ser mejores en los viejos tiempos. Esto puede ser provocado por muchas cosas, como noticias negativas del mundo que pasamos viendo tanto en internet como en televisión, como también la retórica política. Make America Great Again. Sí, claro. Por cómo están las cosas, ¿no ven cómo ahorita están sufriendo por la falta de huevos? Como Make America Great Again. El declinismo es acompañado de un sesgo de pensamiento pesimista, que lleva a las personas a creer que las cosas empeoran constantemente con el tiempo. Este sesgo refleja una visión excesivamente negativa de la situación actual y suele ir de la mano a las tendencias de romantizar el pasado, a pesar de no haber sido mejor para nada. La retórica política muchas veces que ¡Muñeca System! Exacto, tú me entiendes. a que antes todo era mejor, también se complementa con creer que el presente es horrible. No que el presente tiene problemas y que siempre hemos tenido problemas y que hay que arreglarlos y que los problemas se van adaptando, sino que antes todo era mejor, antes todo había más orden, antes América era great, por eso hay que hacerlo great again. Sea Trump un buen candidato o sea un candidato malo, pero... Es un payaso. Todavía me acuerdo, como les digo, lo que pasó ahorita con Zelensky hace unos días, lo corrió como si no fuera nada de la Casa Blanca.
Pobrecito. El otro era mucho peor porque no tenía ningún plan, eso es cosa para otro tema. Hay otras muchas razones por qué el declinismo es tan persuasivo, porque juega con el miedo inherente al cambio. Aferrarse a lo conocido es más fácil que hacer cosas nuevas. Hacer las cosas como siempre le hemos hecho. Mejor diablo conocido que diablo por conocer, dicen por ahí. Obviamente, Sí. si tienes esta perspectiva declinista de que antes todo era mejor, tu seco de confirmación siempre va a intentar confirmar esa postura y esa visión. Nunca vas a estar abierto a que, oye, el día de hoy tiene problemas como siempre lo has tenido y hay que solucionarlos, pero hemos mejorado en todo esto. No, el declinismo te va a hacer de que antes todo era mejor. El declinismo y tu seco de confirmación va a sacar toda la información buena del pasado y va a sacar toda la información mala del presente. Creo que para esto podemos poner un ejemplo muy interesante que es el de Alemania Oriental. De nuevo, perdón porque no son datos de Latinoamérica, pero gente, no hay tantos estudios de Latinoamérica con este tema tan Es Latinoamérica, no tenemos nada para ofrecer en cuanto a datos, lamentablemente. particular. Pero estoy seguro que la mayoría de los que vivieron en países que estuvieron en alguna dictadura en algún momento le va a hacer clic y les va a hacer resonancia con que en sus países también pasó algo parecido. Quédense atentos a este punto. Una mayoría de alemanes del este están de acuerdo con la afirmación: Alemania del Este tenía más aspectos buenos que malos. Hubo algunos problemas, pero la vida era mejor. ¿Qué pasa? Bueno, cuando se les preguntó qué extrañaban específicamente a Alemania del Este, muy pocos encuestados dijeron que en realidad era el sistema económico, el gobierno comunista o la Stasi, que es como la DINA en Chile si no me equivoco, es decir, la agencia de seguridad estatales para la represión política. Lo que más se extrañaban era el sistema escolar, la comida única, el arte público y la idea de que Quizás esa represión política era mala, pero todo lo que se refería a económico y servicios era muy bueno. Hoy en día te dicen, es que es mejor cuando lo ofrecen los privados. Así no, ¿por qué el gobierno tiene que regalar cosas como la salud? ¿No ves cómo funciona Estados Unidos? Que es una basura. Que hay gente que incluso tiene que vender su auto para pagar una salidita en la ambulancia al hospital. todos trabajaban por un objetivo en común. Incluso si ese objetivo en realidad no se acercaba o era utópico. Extrañaba lo simple, que era todo en ese entonces. Los alemanes orientales disfrutaban de la estética del pasado, pero la mayoría de ellos reconocen que sus vidas son mejores hoy. Es como si la estética de ese pasado fuera lo que les llamara la atención. El recuerdo positivo y extrañar esa época no es por una mejor vida, sino por un recuerdo estético. Recuerdos de la arquitectura de esa época, de absolutamente todo, tanto de edificios como también de objetos. Por eso muchos también tienen ese amor por lo vintage. Cierto, cierto. Lo vintage. Está de moda, hijo. A los comentarios de esos videos vintage, stock footage de las ciudades de en esa época, y si bien a veces sacan a familiares muertos de los comentarios, en general la gente tiene un aprecio por lo estético del video, por cómo aparenta ser la gente, por cómo se viste, la arquitectura, toda la estética que se muestra en el video y el sentimiento que te causa esa estética. Es como si el recuerdo fuera como una película, donde todo estaba más claro y bonito que ahora. La historia estaba clara y la dirección también. Y si bien recién les hablé del tema de las dos Alemanias, un tema quizá un tanto ajeno a nosotros, también podemos hacer la analogía de cada país en dictadura que ha tenido Latinoamérica. En Chile, por ejemplo, existen personas que añoran tanto la época de Allende como la de Pinochet. Se olvidan que para uno la pobreza fue insultante, además de haber filas enormes para tener un poco de alimento, y la otra había una represión que hizo que llevaran a atrocidades psicopáticas. Pero en resumen, Y hay gente que celebra esas cosas porque así evitamos convertirnos en Cuba. Eso me dice que tú odias a la gente que no es de tu misma condición social. Eso te hace peor que el mismo diablo. ambas eran mucho peores que en la actualidad, pero aún así, Eso me recordó un meme que decía estadounidenses cuando se les cae el techo, pero llega la ambulancia y ponían Eso es cierto. mucha gente no lo cree así. Ponlo con cualquier dictador o personaje polémico de cada país y siempre vas a ver gente añorando esa época, añorando los viejos buenos tiempos. A su vez, creo que es importante también señalar esto último. Si pusieron atención a lo que dije recién, mucha gente más que extraña los tiempos modernos y el estilo de vida, extrañan a que antes había un sentido común entre todos, había un propósito común para todos y un sentido de comunidad y pertenencia mucho mayor. La vida parecía tener mucho más sentido y tenía por lo menos aparentemente un orden mayor. Y esto puede que sí sea cierto. En este canal hemos repasado infinidad de veces cómo la soledad ha ido incrementando de forma enorme. Tanto la tecnología como la pandemia, la globalización, como montones de otros factores han interferido en que se estén gestando las generaciones más solitarias de la historia. A su vez, el mundo parece tener menos sentido que antes. Parece que el mundo se está yendo a la verga y no podemos hacer mucho para cambiarlo. También está el hecho de que si bien ante la vida parecía ser más aburrida, tenía más orden. El orden de tu vida ya estaba predefinido. El trabajo y la carrera que estudiabas, puede que a veces no tenías ni la oportunidad de estudiar, y estaba bien. Tenías una sola pareja para toda la vida, hijos y ya.
se acabó. Ahora muchos se abruman por tener esa libertad, ese mar de posibilidades frente a sus manos, y eso les duele, ese caos les cuesta mucho enfrentarlo. Zygmunt Bauman, en su libro Retrotopía, el sociólogo y filósofo habla de la caída de las utopías, de la pérdida de fe ante la idea de que alcanzaremos cierta felicidad y bienestar en un futuro idílico, lo que Vamos a terminar peor que en Warhammer 40.000, haciéndole la guerra a todos y a todo. provoca esa nostalgia por el pasado que nunca fue mejor. ¿Cómo podemos deshacer esto? Está más allá del alcance de este video, así que te dejaré con un extracto del libro japonés Hagakure, el cual fue citado también del video que me inspiré, que el link está de hecho junto a la fuente del video para que no digan que me copio del video, no, siempre dejo la fuente ahí de mi inspiración. La historia trata de un joven guerrero nacido en una era de paz, nacido después de las últimas grandes guerras entre los samuráis, acosado por el aburrimiento, anhela volver al conflicto solo para darle un propósito a su vida, y en una frase dice así: se dice que lo que se llama el espíritu de una época es algo que no se puede regresar. El hecho de que este espíritu se vaya disipando poco a poco se debe a que el mundo se está acabando. Por eso, aunque nos gustaría que el mundo de hoy volviera al espíritu de hace 100 años o más, no es posible. Por eso es importante aprovechar al máximo cada generación de este mundo actual, porque en un futuro no volverá. Es importante tener esto en cuenta, sobre todo para las generaciones más jóvenes que nos estamos enfrentando a una soledad gigante. Vamos a intentar dar solución a los problemas, pero si no ponemos este tema en boga para hablar y conocerlo más y ojalá intentar investigarlo científicamente, nos vamos a ir al traste. La generación Z está siendo la generación con más trastornos mentales, con depresión, ansiedad, un montón de cosas más, y esto al final se retribuye mucho con esta pérdida de sentido, esta pérdida de comunidad y de que la vida ya parece no tener ningún orden. En este video repaso cómo la generación Z perdió la esperanza y cómo muchas veces eso lleva a distintos trastornos mentales, de que ya no veía ninguna solución en la vida, de que realmente añoran un pasado que quizá nunca existió, nunca fue mejor, pero que por la falta de sentido actual siente mucho malestar, retribuyéndose también con su soledad y un montón de cosas más. Les dejo ese video, ¿ok? Y lo repaso a mucha mayor profundidad. Los dejo invitados, así que nos vemos en el siguiente video. No sé qué Bueno. No sé qué puedo decir al respecto, pero sí, todos hemos pasado con eso de que añoramos los tiempos pasados, de que era mejor en mis tiempos y esas cosas, pero siempre eso va a pasar. No todos los viejos tiempos eran buenos, eso sí. Es una cosa que te hace pensar, y bastante.